gracias porque tienen en su corazón el aprender más de ti, Señor, de tu palabra, de tu hermosa palabra que nos llena de plenitud, que nos llena de paz, Señor. Gracias porque nos has dado promesas muy grandes, Señor, que a veces no somos capaces de entender ni de vivir, pero poco a poco, Señor, estamos en esta carrera de la vida donde tú te manifestarás con poder y nos darás la victoria, Señor, que tanto nosotros anhelamos. Te pido que tú hables, Señor, que sea tu palabra la que nos enseñe, la que nos muestre, Señor, y que no sea simplemente una palabra humana mía que no serviría de nada, Señor, sino que tu hermosa palabra nos redarguya, Señor, y llegue hasta nuestros corazones, que podamos meditarla en nuestras mentes, Señor, y aplicarla finalmente en nuestra vida para que hagamos las cosas conforme a tu propósito. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, les voy a pedir que me acompañen por favor a Deuteronomio 20. Ojalá puedan tener ahí sus Biblias a la mano. Le voy a pedir a quién será. A ver, estoy viendo aquí varios hermanos. Les voy a pedir, hermanita Rebe, ¿estás por ahí? Sí, hermanito. Un saludo, hermanita. ¿Nos ayudas Igualmente, hermano. leyendo Sí, Deuteronomio 20 del 1 al 4, por favor? sí. Deuteronomio 20. 20 del 1 al 4. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué bello es escuchar estas promesas de nuestro Señor. Y pues bueno, hemos llegado a un año más. Dios nos ha permitido brincar el año 2020, que fue un año pues bastante difícil. Pero la pregunta al aire el día de hoy es, ¿aún mantienes tu esperanza, hermano? ¿Estás confiado en Dios o estás viviendo en temor? ¿O crees que el año que viene será un año malo? ¿O tienes una perspectiva pues negativa de lo que va a ser este año? Yo creo que cuando nosotros vivimos y experimentamos esta palabra en nuestro corazón, podemos realmente vivir una vida pues con esperanza, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de la esperanza, vamos a hablar un poquito de la fe, del ánimo, muchos términos que son hermosos, pero si nosotros creemos esta palabra, hermanos, nosotros podemos confiar en que tenemos un Dios todopoderoso. Me encanta el versículo 4, donde dice, Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y hemos tenido batallas tremendas este año, hermanos. Batallas en la economía, en el empleo, hemos tenido batallas en la salud, hemos tenido pérdidas grandes, muchos hermanos, pues bueno, se han ido.
y aparentemente, pues para algunos puede ser que esta batalla se vaya perdiendo, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. Les voy a contar una pequeña historia. Sucede que un hombre visitaba un rancho de ovejas y durante la época del esquileo, el esquileo es cuando les cortan la lana, ¿no? Para venderla. En el transcurso de la visita, el guía sacó a un cordero recién nacido del corral donde se hallaba con su madre y le puso con los otros corderos. El ruido de sus balidos y el gritar de los esquiladores era ensordecedor. El animalito, que todavía no había sido destetado, estaba aturdido y se quedó mudo por unos momentos, pero pocos después empezó a lanzar angustiosos balidos. Inmediatamente siguió la respuesta de su madre, porque la pequeña criatura empezó a dirigirse lentamente hacia el lejano cercado donde estaba una vieja oveja. La madre del cordero empezó también a caminar en esa dirección de donde salían esos tiernos balidos. Hermanos, ¿se ha sentido usted así, como ese pequeño cordero que es apartado? Esta ilustración nos lleva a pensar que nosotros somos esos pequeños corderos al llegar a este mundo. Llegamos a este mundo y llegamos con miedo, con inseguridad. Fíjense la condición en la que llegamos. Llegamos con un pecado original, un pecado heredado, una naturaleza caída, con una carne incitadora que nos empuja hacia el mal, hacia lo carnal, obviamente, una mente ignorante e imprudente, principalmente cuando somos adolescentes, ¿no? Bueno, hablo de mí. Emociones desbordadas. Llegamos a un mundo corrompido, un mundo gobernado por Satanás. Llegamos a un mundo con una sociedad inmoral y una cultura desviada de la verdad de Dios. Y pues bueno, finalmente para cerrar con broche de oro, nos damos cuenta que venimos muertos espiritualmente. Y eso, a mi opinión, yo creo que es probablemente la condición más tremenda de todas estas que ya he mencionado. Porque mientras estamos en esta condición de muerte espiritual, pues realmente estamos ciegos, estamos sordos a la verdad de Jesucristo. Y a pesar de que el hombre está experimentando terribles consecuencias por el pecado y por todas las situaciones, el hombre no puede cambiar. El hombre no tiene esa conciencia de pecado, no tiene el poder y lo que es lo peor es que no tiene el poder para transformarse a sí mismo y poder salir victorioso. Vamos despertando a la vida, segundo a segundo, día tras día, año tras año. Nos desarrollamos físicamente, nos desarrollamos intelectualmente y en algún momento de nuestras vidas, si contamos con la gracia de Dios, finalmente llegamos a un nacimiento espiritual. Pero mientras este nacimiento espiritual llega, hermanos, empezamos en nuestra vida a imitar lo que vemos. Empezamos a imitar a las personas, vemos artistas, vemos deportistas y queremos empezar a ser como ellos. Por otro lado, la sociedad nos marca estándares de éxito. Ese estándar de éxito que lo vemos en la tele, ¿no? Creemos que es un éxito finalmente tener una casa o tener un carro o tener un puesto, un buen trabajo.
Ese es el estándar de la sociedad. Y el estándar de la cultura también de la misma manera desorientado y apartado del Señor, con sus formas y sus estructuras, que generalmente vienen dictados más bien por el placer y por los gustos colectivos que tiene la gente. Por ejemplo, en la Navidad, no hay que ir tan lejos, acabamos de pasar unas fiestas en las que la mayoría de la gente interpreta que es una fiesta pues eh, para desarrollar todos esos placeres carnales y al final termina siendo una fiesta pagana llena de pecado y llena de cosas que no son bien vistas de parte de nuestro Señor. Es tremendo ver esta circunstancia en la cual nosotros llegamos a esta vida, ¿no? Esta condición tan baja, tan crítica y tan peligrosa en la que estábamos, finalmente es concientizada cuando nosotros o cuando Dios pone en nosotros ese deseo finalmente pues de seguirle, ¿no? Y yo me pregunto, y una pregunta muy importante en esta tarde es, ¿cómo encontrar un propósito en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta situación? Dios quiere para mi vida. De todas las cosas que mencioné al inicio, se vuelve esto una tarea titánica. A veces es imposible que nosotros entremos en la mente de una persona o de uno de nuestros hermanos o de cualquiera y le hagamos ver estas cosas. ¿Por qué? Porque no lo puede ver, no lo... dice la palabra que sus ojos están cegados, ¿no? Y sus oídos son sordos. Los hijos de Dios finalmente nos damos cuenta que tenemos que luchar contra todas estas cosas, contra nosotros mismos. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, contra el mundo, contra Satanás, contra la carnalidad, contra la sociedad, contra la cultura. Todos estos campos son de una guerra tremenda donde por donde quiera hay minas y si tú caminas por ahí, pues te va a explotar. Y aparte de todo eso, pues bueno, tenemos que luchar también por nuestra subsistencia, tenemos que buscar un trabajo secular para poder comer, para poder tener un lugar donde vivir. Y si por si esto fuera poco, todavía de repente a este mundo llegan cosas como la pandemia, ¿no? Esta pandemia, este COVID que ha venido y que ha destrozado la economía y que nos ha puesto pues a vibrar, ¿no? Y algunos pues a desesperarse, a perder el ánimo, a empezar a vivir una vida en desesperanza, incluso algunos, muchos jóvenes, y quisiera dirigirme ahora a los jóvenes, han entrado en crisis de depresión, cosas tremendas, hermanos. Es un panorama verdaderamente desalentador, ¿verdad? Pero no todas las noticias son malas. También hay buenas noticias. Hay promesas de parte de nuestro Señor en donde Él nos dice que somos más que vencedores. Dice Romanos 8:37, es nuestro lema. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Pero ¿dónde está esa victoria? Porque a veces no podemos observarla. Recuerdo que en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, ahí Gedeón, recuerdo ahorita, ¿no? Que le decía, tú eres un Dios todopoderoso, ¿cómo es posible que estemos así? Y yo creo que a veces nosotros hacemos esa pregunta de la misma forma, así como Gedeón. ¿Cómo es posible que tú seas un Dios todopoderoso y que digas que nos amas?
cuando realmente veo que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es tremendo, ¿no? Veo que gente muere, que muchos no tienen para comer, que etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor es fiel y Él se mantiene. Pero aquí realmente el tema es que a veces no hemos logrado comprender el propósito de Dios. Hermanos, una pregunta también lanzada al aire, ¿no? Y yo pregunto a cada uno, ¿realmente somos solo sobrevivientes a esta situación o estamos yendo más allá? Estamos ofreciendo algo más, estamos dando una guerra espiritual, porque a veces, hermanos, solamente nuestro desarrollo espiritual a veces se concentra simplemente en soportar los ataques y a veces nada más estamos recibe y recibe, como ese boxeador que le están dando, pum, pum, le dan y le dan y nada más ya se hace a un lado, ya no sabe ni cómo esquivar los golpes, ¿verdad? Estamos actuando de esa forma o nos estamos levantando con ese poder que nos da Dios para también dar, para también lograr esa lucha, hermanos, porque realmente es una lucha espiritual. Esto es una lucha espiritual. Y estamos en una guerra franca contra los poderes del mal, contra todo aquello que se opone al conocimiento de Cristo. Les voy a pedir que me ayude, a ver, mi hermano Absalón, que me ayude por favor con segunda de Corintios 10:5. ¿Estás por ahí, hermanito? Hermano, aquí estoy. Eso. Un momento. Gracias, hijo. ¿Cuál es? ¿Segunda de Segunda de Corintios qué? Corintios 10:5. Y le voy a pedir de una vez a mi hermano Isaí que me ayude con segunda carta a Timoteo 1:7 y a mi hermana Ruth que me ayude por favor con Romanos 8:15. Ahorita más adelantito les voy a pedir que me ayuden con esos versos. Listo, hermano. Aquí Cuando está. lo tengas adelante. A ver, a ver. Aquí está. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento y la obediencia de Cristo. Derribando, hermanos, todo argumento, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Entonces, la meditación en esta tarde es no simplemente dejarnos a veces que las situaciones nos abofeteen, sino que nosotros nos levantemos con poder, porque Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado cosas maravillosas que nosotros tenemos que poner en práctica. Le voy a pedir a Isaí que nos ayude leyendo segunda de Timoteo 1:7, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, qué hermosa palabra. La cobardía no es un espíritu que venga de Dios. El espíritu de Dios es de poder, es de dominio propio, hermanos. Qué bella es su palabra. Yo creo que el problema es que a veces nosotros con nuestros ojos terrenales a veces no podemos verlo. Y a veces precisamente eso hace que se produzca en nosotros ese decaimiento, ¿no? Y porque no estudiamos la palabra a veces con conciencia,
Vamos a escuchar el versículo de Romanos 8:15. Con mi hermanita Ruth. ¿Estás ahí, hermanita? ¿Me contesta? Bueno, dice, pues no habéis recibido, voy a leer la parte A, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y yo pregunto en esta tarde, hermanos, ¿esperamos que este año sea un año bueno o nuevamente está en nuestros corazones ese temor? ¿Tenemos miedo de que este año sea nuevamente malo, sea de pérdida? ¿Cuál es la visión que tenemos? La esperanza, hermanos, no es otra cosa que el estado de fe y ánimo optimista basado en la confianza de que Dios al final nos dará la victoria sobre todo lo que se opone a su voluntad. No importan las condiciones que nuestros ojos puedan ver como irrecuperables, Dios siempre podrá dar la vuelta a las situaciones, siempre. Siempre tenemos un Dios todopoderoso que puede dar la vuelta a las cosas. A veces me encanta, me gusta mucho ver los partidos de básquetbol porque, hermanos, a veces hay partidos que, es más, ni siquiera en el último segundo, sino en las últimas décimas de segundo pasan cosas y cambia el marcador y sucede que gana el que estaba perdiendo, ¿no? Y yo creo que así es a veces como obra nuestro Señor. A veces nosotros vemos que las cosas están perdidas, que ya no hay esperanza, que todo va mal, pero cuando nosotros nos mantenemos en esa fe, el Señor de repente obra poderosamente y cambia completamente las circunstancias. Y yo creo que todos los que creemos en Cristo, todos los que creemos en Dios, nos hemos dado cuenta de esos milagros, son cosas sobrenaturales que decimos, ¿cómo es posible que esto ya estaba por perderse y de repente sucedió esto y todo salió bien? Eso es algo maravilloso. Si nuestra fe está avanzada en Jesucristo, encontraremos el propósito en nuestra vida, encontraremos que Él nos cuida, encontraremos nuestra perspectiva, encontraremos la plenitud de vida, la paz, el gozo, todas estas cosas que cada humano está buscando, cada hombre lo está buscando. Aunque algunos lo buscan y ni siquiera se dan cuenta de que lo están buscando, no son conscientes de que lo están buscando, pero lo necesitan. El problema está en que en el camino se cruzan con muchas cosas que hacen desviar su camino y que al final hacen que el propósito de Dios finalmente se pierda. Propósitos y placeres momentáneos que no van a producir un fruto perecedero, un fruto constante, un fruto para siempre. Sino que al final, si alguna persona de repente el camino se desvía hacia el alcohol, por ejemplo, hacia el alcoholismo, pues al final del camino va a encontrar la vaciedad, va a encontrar una desilusión, se va a dar cuenta que está yendo en el camino, que está haciendo las cosas de manera incorrecta. Vamos a desarrollar a partir de ahora, hermanos, a partir de ahorita, unos puntos muy básicos, prácticos, que nos van a permitir en este año desarrollar nuestra fe y por lo tanto desarrollar nuestra esperanza. La esperanza es aquello que estamos esperando de parte de Dios, sus promesas. Nuestra esperanza está fundamentada en su palabra, en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho. Y estas promesas, hermanos, nos dan consuelo, nos dan ánimo y también nos dan poder, nos dan seguridad de que Él nos está cuidando. También nos dan poder, nos dan potestad. Dice su palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está hablando de Él, que Él tiene toda la potestad y nos la da también a nosotros. ¿Para qué?
pues para que cumplamos el propósito, para que tengamos una vida plena. Pero es necesario, hermanos, para hacer nuestras estas promesas, pues primero conocerlas. Por eso al inicio del tema hablábamos de esa ignorancia que tenemos cuando llegamos a este mundo. ¿Qué puede decir en este mundo que ya llegó alguien mal? ¿No? Pues yo ya nací, cuando nací ya era ingeniero. No es cierto. Nadie. Todos llegamos ignorantes, empezamos a descubrirnos, empezamos a ver todo este mundo que nos rodea y nos damos cuenta que todo lo que nos rodea realmente está podrido, ¿no? El mundo, la sociedad, la cultura, tantas cosas, hermanos, que nos atan y que es una actividad y es un menester de cada uno de nosotros liberarnos de todas esas ataduras. Entonces, el primer punto, hermanos, es encuentra tu propósito o reafirma tu propósito en Cristo. Había un cuidador, una persona que cuidaba un faro, y pues bueno, en cierta noche de repente llegó una persona y le dice, oiga, ¿será que usted me pueda regalar tanto aceite para que yo pueda calentar mi estufa porque hace mucho frío? Y pues bueno, este cuidador al final le da un poco de su aceite, ¿no? Después llega una señora y le dice, no tengo para cocinar, para darle a mis hijos, ¿será posible que usted me pueda regalar un poco de aceite? Y el hombre le dice, sí, con todo gusto, y le da el aceite. Y luego llega otra persona y le dice, necesito un aceite para mi carro, que no sé qué, y al final le vuelve a dar otra vez un poco de aceite. ¿Y qué creen? Que se quedó sin aceite. Ya no, ya llegó un momento en la noche en que ya no tenía aceite y se le quedó el faro sin prender. ¿Y qué pasó? Pues varios barcos al final tomaron mal la ruta, encallaron y tuvo pues grandes pérdidas, ¿no? Hubo grandes problemas. Y entonces, esa persona al final, cuando fue adquirida por aquellos que eran sus jefes o dueños, Hermano Mario, dijeron, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Sí me escucha? se está trabando mucho. A ver, déjenme abrir tantito aquí. Sí, ya está abierto. A ver si mejora un Sí, poquito ahí la... ahí ya se escuchó bien. Ya se escuchó, qué bueno, hermanitos, gracias a Dios. Y pues bueno, al final le preguntan, le dicen, oye, ¿qué hiciste con el aceite? Le dicen, no, pues hice buenas obras. Pues le di un poco de aceite a una señora que iba a cocinar para sus hijos. Y le dice, tú tenías un propósito. Tu propósito, a pesar de que eran obras buenas, a pesar de que eran obras nobles, ese no era tu propósito. Tu propósito realmente era que mantuvieras el faro encendido para evitar que los barcos se encallaran o que chocaran, ¿no? Entonces este hombre perdió el propósito. Y hermanos, a veces nosotros así estamos. Perdemos el propósito de nuestra vida y empezamos a desviarnos. Empezamos a desviarnos. Dice, les voy a leer Éxodo 9:16, si alguien me quiere seguir ahí con su vista. Esta es una versión, es diferente a la versión Reina Valera 60, entonces ahora no lo encuentran igual, pero esta versión a mí me gustó mucho. Dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Este versículo me encantó porque nos describe el propósito, nos describe el propósito para el cual estamos aquí. Es una realidad, hermanos, que muchos de nosotros antes de la pandemia veníamos viviendo vidas cómodas, en una zona de confort, todo parecía ir bien, todo parecía que iba bien, hasta que finalmente viene el desastre económico, viene el desastre en la salud, mucha gente empieza a enfermarse, muchos mueren.
Y entonces de repente nos hace quitarnos esas venas de los ojos y darnos cuenta de la gran bendición que Dios había mostrado para con nosotros durante mucho tiempo y que habíamos sido cegados, que no habíamos valorado tantas cosas que ahora han sido quitadas, ¿no? Nos hemos dado cuenta finalmente que estamos rodeados de una batalla espiritual de magnitudes colosales, una guerra espiritual donde la vida está en juego, la vida de cada uno de los seres humanos, una guerra invisible. Uno quisiera de repente decir, pues, si pudiéramos ver al virus, pues encapsularlo, hacer invisible, es tan pequeño, no podemos verlo. De la misma forma, toda esa guerra espiritual es así, no se puede ver. Y se me quiere atacar también con armas espirituales, ¿no? Y el Señor nos da todas esas armas. Una de esas armas poderosas, pues bueno, es la fe, ¿no? Es la fe. A mí me parece que a veces esta falta de propósito, esta falta también de conocimiento, porque a veces puede ser ignorancia, eh, hace que, que los jóvenes o que los adultos, quien sea, no tenga un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no ha solidificado realmente el propósito para el cual fue creado, ¿no? Nos desviamos en el camino y empezamos a tener otro propósito. De repente, el propósito se convierte en terminar una carrera, y eso es lo más importante. Y nos toca a lo mejor dar el tema y decir, no, es que no puedo porque tengo trabajo, porque tengo escuela, porque va a venir un examen, y eso vamos a poner una serie de pretextos donde lo único que podemos observar es que Dios no está en primer lugar. Dios está en otro lugar, en segundo, tercero, en cual, pero no en el primero. Perdemos el propósito. A veces empezamos a usar otro propósito. De repente queremos tener una casa, queremos tener comodidades y empezamos a buscar ese propósito. Y no es que Dios esté peleado con que tengamos una casa, tengamos un carro, tengamos una carrera, cualquier otra cosa. No, Dios no está peleado por eso. El problema está en que Dios no está en primer lugar. Su propósito no está en ese primer lugar, sino está en otro lugar, cualquiera que sea menos el primero. La invitación estatal en este punto es que reorientemos nuestros propósitos en la vida y que tomemos las acciones necesarias para cumplirlo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Por más atractivo que el propósito que tú puedas ver sea, que ese propósito sea atractivo para ti al final, te darás cuenta, hermano, que este propósito, si no es de Dios, no tendrá realmente lo que estamos esperando. Entonces, bueno, ese es el primer propósito, lo repito nuevamente, encontrar nuestro propósito o reafirmar nuestro propósito en Cristo. El segundo punto es que cada día tiene su propio afán. Le voy a pedir a mi hermana Maritzi, que la veo ya por aquí conectada, bienvenida, hermanita, que nos ayude a leer, por favor, Mateo 6:34. Mateo 6:34. Sí, voy, hermano. 6:34 me dijo, ¿verdad? Gracias. 6:34. La palabra de Dios dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Cada día trae cosas buenas, trae cosas malas. Hay un axioma por ahí con la gente que tiene adicciones, gracias a Dios me ha permitido trabajar con ellos, donde dicen solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
Y realmente esa es una axioma que viene, yo creo que de este versículo, de aquí lo han de haber tomado, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que debes vivir, disfrutar y soportar solo las cargas del día de hoy. El pasado ya fue y no es posible regresar en el tiempo para enmendarlo. Lo hecho está hecho. Lo único que sí es importante es que reflexionemos, que nos pongamos a cuentas con Dios para finalmente transformar nuestra mente, nuestro corazón y seguir avanzando como Cristo quiere. Por otro lado, vivir en el futuro, pues solamente te producirá afán. Vas a estar preocupado porque nadie puede asegurar su futuro, hermanos. El hombre, en su afán de asegurar el futuro, pues ha creado los seguros de gastos médicos y seguros de vida, tener mucho dinero en las cuentas, porque creen que teniendo mucho dinero, pues tienen asegurado a lo mejor comprar mucha comida durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es una mentira, porque ¿quién te asegura que teniendo mucho dinero a lo mejor mañana tienes un gran problema con el estómago y ya no puedes comer, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas no dan la seguridad. La única cosa que da, o bueno, no cosa, sino el único que puede realmente ofrecernos esa seguridad y que es suficiente para nosotros y que debe ser suficiente es Dios. Confiar en Él, tener una confianza plena en Él y disfrutar el hoy. Eso nos va a hacer vivir una vida presente, feliz y plena, disfrutando solamente el día de hoy. Otro gran problema que ocurre con esto, hermanos, a veces es que nuestra mente se divaga, se va. ¿Qué ocurre? No sé, por poner un ejemplo así muy burdo, ¿no? A lo mejor le hablamos, no sé, a nuestro hermano, a nuestra mamá, a nuestra esposa, quien sea, y no nos contesta, ¿no? Y decimos, pues no me contestó, quién sabe por qué no me contesta. Y después le hablamos en 5 minutos y no me contesta, hijo, le habrá pasado algo, y a los otros 5 minutos otra vez ya estamos hablando y empezamos a afanarnos, a preocuparnos. Y nuestra mente se empieza a divagar, y si le hablamos después de 2 horas y no nos contestan, ya queremos hablar a Locatel para ver dónde está, y empezamos, nuestra mente se empieza a divagar, al futuro, al futuro, al futuro. Hermanos, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que confiemos en Él, que no vivamos en el mañana, que nuestra mente no se desplace a un mes, a ver cómo estaremos a un mes, sino Él te dice, vive hoy, disfruta hoy, y los problemas de hoy, cárgalos por hoy y dale solución, y vive una vida en plenitud y en paz. Es hermosa su palabra, cómo nos lleva, ¿verdad? Por estas formas de vivir para que podamos alcanzar finalmente esa esperanza, ¿no? Esa plenitud. Tercer punto, vive tu vida con ánimo. Voy a pedir a mi hermano Juan Carlos Mateo que me ayude con Salmos 31:24 y a mi hermanita Andrea que me ayude con Mateo 9:22, por favor. Salmo 31:24 y Mateo 9:22. 31:24, ¿verdad? Sí. Ok. One moment. Dice la palabra de Dios: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Hay Qué otra hermoso. versión, perdón, hermanito, hay otra versión que dice, cobren ánimo y ármense de valor. Me encanta cómo armarse de valor, hermanos. A veces no nos armamos de valor, sino nada más bien estamos simplemente encapsulándolos en temor. Y el Señor nos dice, en esta versión que nos leyó mi hermano, dice, esfuércense, o sea, levántense y esfuércense y sigan adelante, y que las situaciones que se están presentando no los desanimen,
Al contrario, sea un aliento para decir, vamos a armarnos de valor y vamos a ir adelante. Eso es poder en Cristo. Eso realmente es vivir el Evangelio, ¿no? Mateo 9:22, por favor, Andreita. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué bello. El Señor siempre animándonos, ¿verdad? Siempre diciéndonos, ten ánimo, ten ánimo. Le dijo directamente, ten ánimo. ¿Qué quiere decir? Que no desfallezca la fuerza y toda esa confianza que tú tienes en el Señor a pesar de las circunstancias que tú puedas ver. Que tus ojos no te engañen. Tus ojos físicos no te deben engañar, hermano. La palabra de Dios es verdadera y tiene poder. Y si tú confías plenamente en Él, tu ánimo siempre estará arriba, siempre estará pleno y listo para ir adelante. Que no te frene, hermano, que no te frene lo que tus ojos te transmiten, porque los ojos, hermanos, son engañadores. Último punto, ya para no alargarme, no sé si ya me estoy comiendo más tiempo. Cuarto punto, ten visión, disciplina, planifica y utiliza todas las capacidades que Dios te ha dado. Le voy a pedir, ¿qué me falta por aquí? A mi hermano Gabriel Medina, le voy a pedir si nos ayuda leyendo Lucas 14, del 28 al 33, por favor. Son 6 versículos solamente. Lucas 14, del 28 al 33. Hola, sí, ¿qué al qué, perdón? ¿Ese del cuál? Lucas 14, del 28 al 33. Ok, la palabra ya dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10.000 al que viene contra él, contra 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me encanta cómo de repente cambia el tema en el versículo 33, ¿no? Y que dice que a cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero anteriormente nos está hablando pues de la planeación, ¿no? Nos está hablando de disciplina, de planificación, de muchas herramientas que realmente Dios nos ha dado, ¿no? El pensamiento, el intelecto, y que tenemos que utilizar. A veces vemos que cuando estamos ya en los ámbitos espirituales, de repente pensamos que este ámbito espiritual es místico, ¿no? Que de repente se va a aparecer una voz, así, cosas medias extrañas, ¿no? Y realmente, si bien Dios puede manifestarse de esa forma, la idea general no es esa. Realmente la idea general es que el Evangelio es luz, es verdad, es transparencia, es inteligencia, es planeación, es perspectiva, es habilidad, es estrategia, es estudio. Se necesita hacer muchas cosas, tener muchas habilidades, pues sí, también para servir al Señor, ¿no? Tener buenos hábitos, tener una buena salud física. A veces hay muchos males, hermanos, la depresión, a veces los deseos sexuales, por ejemplo, que pudiesen tratarse de mucha mejor manera cuando nosotros somos disciplinados y nos sometemos realmente a todas estas habilidades, ¿no? A veces el muchacho joven se puede preguntar ¿por qué tengo este líbido sexual, por ejemplo, ¿no? Y podemos observar que a veces sucede pues porque come mucha carne, come en abundancia,
abundancia, obviamente tienen muchísima energía en su interior. Y si a esto le sumamos que el joven no hace ejercicio, no se desenvuelve en otras, pues sí, en otras esferas productivas, ¿no? Digamos, el ejercicio en este caso, pues obviamente no quema la energía, ¿no? Y todo eso está ahí, y el joven se pregunta, bueno, pero ¿por qué tengo tanto deseo sexual? ¿Por qué estoy así? Pues también, una, pues porque no hace el desarrollo espiritual, y la otra, pues también porque toda la disciplina también del cuerpo, de comer bien, de hacer ejercicio, no se está teniendo. Entonces eso obviamente pues nos arrea más problemas, y después queremos dejarle al final todo a Dios, ¿no? Dios, quítame esto, pero uno no hace nada. Entonces ahí es donde no logra realmente cuajar, ¿no? Nuestro esfuerzo, porque recordemos que siempre Dios nos dice esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Es increíble esa palabra cómo aparece en la Biblia. Y ese esfuérzate, pues obviamente involucra muchas cosas, ¿no? Involucra investigación, involucra conocimiento, tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Mismo caso, por ejemplo, lo has abordado un poco burdo, pero muy claro, cuando le pedimos a Dios por trabajo, ¿no? Pero no queremos hacer nada, queremos que de repente se aparezca un enviado de la mejor empresa de México y que nos invite a pertenecer a la empresa sin mandar currículum, sin realmente hacer un análisis, sin dedicarle tiempo, sin hacer evaluación de qué empresa es, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están de nuestro lado. Si nosotros no las hacemos de esa forma diligentemente, a veces queremos que Dios responda, mostrar a Dios un mago, y Dios no opera como un mago. Dios es un Dios poderoso que opera con propósitos, así como hace rato hablamos del propósito de nuestra vida, si Dios también opera pues con este propósito. Entonces, pues hermanos, con este punto que espero que veremos esta tarde para buscar esa paz, esa fe, esa esperanza que tenemos, Cristo. Si nosotros no hacemos nuestras esas promesas, pues difícilmente podemos cobrar ese ánimo, ¿no? Podemos tener esa visión, esa disciplina. Y el Señor, pues bueno, nos demanda, ¿no? Por el contrario, pues tendremos vidas deficientes, vidas llenas de temor, vidas negativas, pensando que lo que viene será malo, que este año que está entrando nuevamente será malo, y que nos irá mal, y que todo saldrá de la manera en que nos esperemos, ¿no? Sin embargo, Dios en su palabra siempre nos invita a que estemos confiados en Él, y que finalmente tendremos una victoria, ¿no? Una victoria sobre el pecado, una victoria sobre la muerte, y una victoria total incluso sobre nuestros propios deseos, ¿no? Pido a mi Señor que Él añada bendición a su hermosa palabra, y que nos permita no solamente albergar en nuestro corazón, sino que la llevemos a la práctica. Las cosas espirituales también tienen que ser llevadas a la práctica, a nuestros hechos, a nuestra transformación en nuestra vida personal, y que posteriormente pues nos irá también minando hacia los que están con nosotros, para que también puedan conocer esas hermosas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, por sus oídos, y voy a hacer una oración final para despedirnos. Bueno, la predicación civil programa. Señor mi Dios, gracias porque ha sido expuesta tu palabra, tu hermosa palabra, que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da ánimo, Señor, y que veamos que todo parecía mal. Tú estás con nosotros, peleando por nosotros, Señor, y confiamos en que todo saldrá bien, en que tu poder, que tu misericordia, Señor, nos seguirán
todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, pongo en tus manos a todos mis hermanos en la unión de jóvenes para que tú les bendigas y hables a su corazón, así como has hablado conmigo al preparar este tema. En el nombre de Cristo Jesús.